Hola, bienvenidos a Toma Asiento más allá del personaje. Vamos a conocer a un joven director de orquesta. Él nació en Capital Federal y por motivos laborales la familia se trasladó a Tucumán, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, mientras alternaba con sus clases de violín en el conservatorio de la provincia. Cuando llegó el tiempo de estudiar una carrera universitaria, decidió ir por sus sueños, estudiar dirección de orquesta. Se trasladó nuevamente a su provincia natal, Buenos Aires, donde cursó la carrera, realizando presentaciones en el Teatro Colón y múltiples especializaciones tanto en el país como en el extranjero. Hoy, en Toma Asiento, más allá del personaje, les presento al maestro Eric Luján Berman, director de orquesta. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, María Huerto, todo muy bien y muchas gracias por este tiempo de entrevista. Eric, contanos qué te inspiró dedicarte a la dirección de orquesta. Bueno, yo estuve estudiando violín por muchos años acá en Tucumán, más o menos desde los 12 años y sí, un poco más adelantado a la carrera, ya casi terminando la carrera de violinista, se me dio por curiosear un poco por la figura de este tipo que se para enfrente de muchos músicos y que da indicaciones, sí, y que hace que como que un montón de gente que toca un montón de instrumentos diferentes haga que suene algo muy lindo. Bien. Entonces me empezó a gustar eso, empecé a indagar un poco más con algunos profesores y de repente me encontré con que había una figura de un músico, que es el director de orquesta, sí, que se encarga de hacer esta coordinación, despliegue de músicos y de coordinarlos para que suenen una obra sinfónica o una obra con varios instrumentos al mismo tiempo. A mí me llamó mucho la atención eso, sí, y desde entonces es como que ha sido un camino de ir creciendo, cada vez conociendo un poco más cómo llevar a cabo esta tarea. ¿Cómo fue tu primera experiencia dirigiendo? La primera vez que dirigí, sin que sea un concierto, sin que sea un evento así abierto, fue en medio de un ensayo con mis compañeros de orquesta. Algo que es muy difícil para un director de orquesta es que no tiene el instrumento en su casa. No es que yo voy a mi casa y tengo mi orquesta de 60 músicos y puedo practicar cuando quiera. Entonces, pero para hacer mis prácticas, sí, necesitaba de la ayuda de mis compañeros. Y muy amablemente muchos de mis compañeros de cuerdas de la Juvenil Nacional en Buenos Aires, cuando fui a estudiar allá, se prendían, decía, sí, vamos, te ayudamos, y armábamos una obra cortita, sí, y yo hacía mis prácticas y dirigía, y esas fueron mis primeras veces dirigiendo. Luego la primera vez que fue en un concierto con público y todo fue cerca del aeropuerto de Buenos Aires, de Aeroparque, era en el Club de Pescadores, sí, de Buenos Aires. Ahí yo me acuerdo de que una de las primeras experiencias yo tocaba en una orquesta, sí, y el maestro, el profesor mío de orquesta me dijo, ¿te animás a dirigir? Yo obviamente estudiaba dirección, todo, pero me ofrecieron eso y yo dije, sí, cómo no. Y fue la primera vez que dirigí así, una obra muy cortita, 5 minutos, pero fue una de mis primeras experiencias dirigiendo. Era la oportunidad. Era la oportunidad y había que estar listo para que se dé la oportunidad y se dio todo. Genial. ¿Qué habilidades se consideran esenciales para un director de orquesta? Bueno, un director de orquesta en principio, más allá de que es un músico, es un comunicador. Es una persona que comunica. Uno cuando tiene una partitura enfrente, que no necesariamente uno tiene que saber tocar todos los instrumentos, pero tiene que saber bien qué es lo que necesita cada una de las familias de instrumentos. Tenemos las cuerdas, tenemos los vientos madera, metales, tenemos la percusión y demás. Claro. El deber de un director es agarrar toda esa información que tiene el papel y poder transmitir en cierta manera algún gesto, porque no podemos hablar, o sea, sí en los ensayos hablamos, pero al momento de hacer música no podemos hablar. Entonces tenemos que buscar la manera de comunicarlo a través de nuestros gestos, de la batuta, de la mano, de nuestro rostro. Sí. ¿Cómo hacemos para transmitir eso que estamos viendo en la partitura y que llegue a los músicos?
Yo creo que esa es una de las habilidades más difíciles de encontrar para llevar a cabo la tarea de director. Y la otra es ser una persona muy curiosa. Tiene que ser una persona que quiera, más allá de los aspectos musicales, que quiera buscar cómo se debe hacer, cómo es la tradición según el repertorio, el compositor, y tiene que haber mucho estudio detrás. Entonces tiene que ser una persona muy curiosa. Bien, excelente. ¿Qué se siente cuando estás frente a la orquesta y todo tiene que fluir? Se siente un poco abrumado uno a veces, sobre todo cuando es la primera vez que está con alguna orquesta. Ya, por ejemplo, yo dirijo en la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín hace unos años como director asistente de Mario Bensecri, y las primeras veces dirigiendo era chocante porque es es un lugar muy expuesto, donde si uno comete un error, como si salen las cosas bien, la gente se da cuenta. Es muy expuesto ser director. Pero las primeras veces es como que uno está muy nervioso, pero tiene que mantener el control, porque uno entiende de que si uno quiere comunicar la música a través de los músicos, uno tiene que estar en control, tiene que estar relajado, pero también tiene que tener confianza en que lo que estudió va a tener un resultado. Obviamente siempre en los ensayos y los conciertos pasan cosas que no son planeadas, pero uno tiene que aprender en ese momento a controlar su nerviosismo o la ansiedad y mantenerse calmo para poder manejar bien las energías de casi 60, 80 personas. Claro, bien. ¿Cuál es la obra que sueñas dirigir y por qué? Hay muchas obras que me encantarían dirigir. En realidad me gustaría dirigir todo lo que se pueda, pero si hay una obra que tengo que elegir, a mí me encantaría dirigir cualquiera de las sinfonías de Mahler. Gustav Mahler es un compositor que a mí me llama mucho la atención porque es un compositor que en su vida personal era una persona muy compleja y lo transmitía muy bien en su música y tiene mucha carga emotiva. Si pudiera, elegiría primera sinfonía o segunda sinfonía de Mahler, que la segunda sinfonía es una sinfonía mucho más grande y tiene un coro ya, entonces es uno de los compositores que me gustaría dirigir en algún momento. ¿Cómo se elige el repertorio para un concierto? Bueno, eso depende mucho de la orquesta, porque uno como director puede tener oportunidades de dirigir orquestas de niños, infantojuveniles, juveniles ya con perfil preprofesional, y luego orquestas profesionales, que son las orquestas que conocemos. Por ejemplo, acá en Tucumán tenemos la Estable del Teatro San Martín de la provincia, y tenemos la Sinfónica de la UNT, de la universidad, que son dos orquestas profesionales. Y cada orquesta tiene como su perfil de trabajo. En general, por ejemplo, cuando uno elige un repertorio, uno tiene en cuenta, por ejemplo, para orquestas que están aprendiendo este oficio de tocar en orquesta, se busca un enfoque más pedagógico, progresivo, no darle las obras más difíciles del comienzo, sino que sea un crecimiento escalonado para que, primero, no se frustren, y segundo, para que puedan entender que cada vez se va a requerir más estudio, más disciplina, más trabajo en equipo, y a medida que van creciendo, esas dificultades aumentan, pero también sus capacidades para resolverlas. Entonces, el repertorio que se puede elegir cada vez es mucho más exigente, pero también se confía en que los músicos, a medida que van creciendo, tanto en edad como en su capacidad con el instrumento y su conciencia musical, se les confía repertorio cada vez del canon, que ya sería Beethoven, Mozart, las grandes obras sinfónicos corales, o del siglo XX y XXI. Depende mucho de cada orquesta, pero en general se ve mucho el perfil de los músicos de la orquesta para elegir. ¿Cómo manejas los desafíos de trabajar con músicos de diferentes estilos? Generalmente yo no tengo problema si hay mezcla de estilo clásico con, no sé, pop o rock. En general estoy muy abierto a la idea de que la música clásica no es algo para la élite o algo que es muy elitista, que es para gente
gente de cierto nivel social. No, en general creo que la música nos interpela a todos y el hecho de que también los mundos se crucen creo que es algo muy interesante. Sin ir más lejos, creo que en el año 2022, no me acuerdo, la Juvenil Nacional tuvo la oportunidad de colaborar, que generalmente hacemos repertorio del repertorio orquestal clásico. Sí. Tuvimos la oportunidad de colaborar con Bizarrap para grabar la sesión de Duki. Entonces es como, no te lo esperarías de una orquesta, como que no es la impresión que da. Sí. Pero en algún momento se cruza. Hemos hecho también obras con orquesta de música colombiana. Hemos hecho muchas cosas que incluso se puede hacer cine mudo o música de películas. Lo bueno de la música es que es una disciplina que atraviesa muchas áreas. Entonces sí. uno no se queda en solo una música, la música clásica. No es solamente una sola música. O sea, un músico completo tiene que ser versátil y abierto a cualquier estilo, más allá de que uno se dedique más al clásico, al jazz, al folclore. En general uno tiene una mente abierta para colaborar y lo principal es hacer música. Bien. ¿Cuánto espacio hay para la improvisación en tu trabajo? Como director de orquesta, no. No. Nada. Es un trabajo que requiere muchísima preparación y no diría improvisación en el sentido de vamos a ver qué sale. Claro, no. Sino muchas veces pueden pasar cosas. Por ejemplo, tenés un ensayo con un cantante, el cantante se enferma y tenés que ensayar, tenés que cambiar el repertorio o cambiar de cantante, y cada cantante tiene su manera, tiene sus tempos, tiene sus capacidades, y a veces hay que saber ser flexible. Diría, no tanto improvisar, pero sí ser flexible, porque todo lo que es, sobre todo en la música clásica, que es está todo muy estipulado, hay como un estándar, y en general hay como, no es una obra que no se sepa cómo suena, pero también es necesario saber bien cómo sobrellevar las distintas dificultades que pueden salir fuera del programa, de las que uno no espera. Pero como generalmente dice la gente que se dedica mucho a hablar en público o a comunicar, que mientras mejor preparado estás, mejor improvisas. Pero no en el sentido de a ver qué sale, sino de poder con tus herramientas y tu preparación llevar adelante a pesar de todo. Claro, sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera seguir una carrera como director de orquesta? Le aconsejaría que vaya a muchos conciertos. Le aconsejaría que vaya a muchos conciertos, porque hoy en día tenemos la ventaja, no sé si desventaja o ventaja, de que tenemos mucha música a nuestra disposición. Hoy con las plataformas digitales, YouTube, uno puede conseguir de cualquier obra musical, ya sea clásica, pop, rock, lo que sea, puede conseguir miles de versiones cantadas o interpretadas por miles de músicos de diferentes estilos, versiones. Pero si hay algo que hace que la música quede mucho más incorporada a uno, sobre todo si uno se quiere dedicar a una tarea como director, es poder ver cómo la música se respira en vivo. Yo creo que hay algo muy especial obviamente hay que consumir música, hay que consumir mucha música, no solamente de un solo estilo, sino de varios, hay que estar abierto a eso, pero también la idea es que uno pueda ver cómo es la música en tiempo real. O sea, por ejemplo, a los directores de orquesta yo siempre les recomiendo ir mucho a los ensayos, porque el concierto o el video o lo que sea es el resultado final. Pero lo importante es siempre ver cómo es el proceso. Y eso solamente se ve o en los ensayos o, en este caso, como hablábamos, de qué tanto se puede improvisar, esas cuestiones que sobresalen, que no son esperadas, se puede ver solamente con la música en vivo. Entonces, mi consejo es, vayan a conciertos, consuman mucha música en vivo, que creo que es lo mejor. ¿Cómo ves la evolución de la música clásica en la era digital? La era digital nos ha quitado esta costumbre de ir mucho a los conciertos. Yo creo que en sí está bueno porque tenemos a disposición
hoy en día no hace falta esperar a que se estrene tal ópera, la puedo buscar en YouTube y lo tengo con subtítulos, tengo incluso comentarios. Pero yo creo que con la era digital uno tiene que cuidar eso de no descuidar ¿cómo sería? El aspecto social. Sí. De un concierto, de ir a escuchar música en vivo. Yo creo que el apoyo también a los artistas locales está incluido en eso también, porque tenemos mucha gente que capaz que no tiene toda la difusión que tiene un grande de la industria musical, pero también podemos apoyar con nuestra presencia, consumiendo conciertos en vivo, yendo a ver a los artistas emergentes también. Yo creo que es el apoyo, yo creo que eso es muy importante, que capaz que en la era digital puede ser que se haya perdido un poco, pero también es una posibilidad porque todo eso también nos ha dado mucho más poder de difusión. De hecho, yo creo que la música clásica tiene muchísima más difusión ahora que hace muchos años, y que hay mucha más posibilidad de acceder a mucho más material que antes. Por lo tanto, no creo que sea una desventaja, pero no hay que descuidar una cosa por la otra. Bien, lo presencial siempre. Presencial siempre, sí, es lo mejor, al menos para la música. Claro, sí. Y esa fusión de géneros. También, sí, porque no hay manera de ver esto de la conjunción. Por ejemplo, la ópera no es solamente música. Tenés departamentos de artes dramáticas, actores, tenés gente que hace vestuario, gente que hace la logística de las construcciones, la escenografía. Es mucho trabajo en conjunto para lograr que capaz que la música es lo más visible. Sí. Pero detrás de todo trabajo artístico hay muchas cosas por detrás, mucho trabajo duro, mucha dedicación. Y yo creo que uno, yendo a esos eventos, a esos conciertos, uno como que va y dice, yo quiero más de esto. Bien. Entonces, apoyar siempre lo local, lo presencial, ir a los conciertos, yo creo que es una parte muy importante de cualquier músico. ¿Hay alguna anécdota divertida o especial que haya pasado en algún concierto? Que la guardes en tu corazón como, esta es la anécdota que quedó marcada. Bueno, justamente una de las anécdotas que vimos es que, por ejemplo, cuando fuimos a grabar esta colaboración de la sesión del Visa con Duki, no nos esperábamos que esté Bizarrap en el ensayo, en la grabación, en la sala de grabación. Y en un momento me pareció muy interesante esto que pasó, que nosotros estábamos grabando encima de un metrónomo la partitura que teníamos. Pero es como que no sabíamos qué estaba sonando en sí, porque hay muchas cuestiones con respecto a los derechos del compositor, el mantenerlo en secreto para que no salga antes de tiempo, no se filtre nada. Claro. Pero en un momento los músicos como que estábamos un poco, no incómodos, pero un poco como que necesitábamos saber en qué nos estábamos metiendo para poder hacer música. Sí. Y en un momento el director dijo, necesitan escuchar el tema una vez por lo menos, para que sepan sobre qué está. A mí me pareció, y el resultado entre
tocar y grabar antes de escuchar la música con después y saber en qué nos estábamos metiendo, el ambiente cambió por completo. Yo creo que es una de las anécdotas más lindas que tengo de algo así fuera de lo común, claro, saliendo de la música clásica y eso, y el tener, porque la presión de la grabación es diferente a la de un concierto en vivo, son diferentes, pero fue una experiencia muy enriquecedora en ese sentido, porque no había vivido algo así. Y el trabajo en equipo que se logró con la orquesta, con Bizarrap y con los directores, tanto el director asistente como adjunto como el director titular que ayudaron para esto, la verdad fue una experiencia muy linda, fue así de las más destacadas. Si no fueras director de orquesta, ¿a qué te dedicarías? No sé. Yo la verdad hace mucho que no pienso en a qué me dedicaría si no fuera esto. La verdad puse mucho empeño en esto y siempre quise dedicarme a esto, a la música. Bien. No necesariamente a la dirección. La dirección la descubrí mucho más adelante. Sí. Pero no sé, yo creo que algo que se me da muy bien es armar computadoras, ver temas de hardware o hacer podcast de cosas así, cosas muy random. Yo creo que me dedicaría capaz que a otra área artística, pero no necesariamente a la música. Bien. O capaz que me dedicaría a no sé, ¿cómo sería A esto? fusionar música. Sí, a fusionar música o hacer algo que capaz que tenga que ver con la música, pero que no sea ser director de orquesta o Claro. violinista. ¿Qué música escuchás en tu tiempo libre? Escucho bastante clásica. Clásica siempre estoy escuchando, pero también suelo escuchar mucho rock, mucha música religiosa, escucho mucho pop, a mí me gusta mucho Miranda. Bien. Sí, qué sé yo, qué puedo decir, a mí me encanta. Y también escucho mucho música de películas. Música de películas, sí, bandas sonoras. Suelo escuchar mucho bandas sonoras o incluso música sobre todo de dibujitos animados. A mí me gusta mucho ver cómo se fusiona el tema de la imagen con el sonido, en ese sentido de cómo la música ayuda a transportarte dentro de un ambiente que está dentro de una pantalla. Me parece muy interesante, es algo que consumo bastante. ¿Por qué el violín y no otro instrumento? No sé, hay algo que me llamó mucho la atención del violín, porque yo comencé a estudiar música tocando piano. Sí. Estudié 2 años piano y la verdad no me gustó. Capaz que porque era muy inmaduro de mi parte, era muy niño, 9 años, y capaz que no veía más allá de ir a tomar clases porque Claro. mis padres me mandaban a clases. Pero en un momento yo dejé el conservatorio por otras cuestiones y cuando quise retomar, porque sentía que la música me llamaba de vuelta a los 12 años y tenía que elegir un instrumento, sinceramente no sé por qué elegí el violín, simplemente lo vi y dije, vamos a probar con esto. Y la verdad salió bien, no sé explicar exactamente qué es lo que pasó. Bien. Pero en el momento que tuve el violín, es un instrumento difícil, todo, pero es como que hubo esa conexión, como que el instrumento te eligió y ya bien. está. Si pudieras viajar en el tiempo y hablar con tu yo del pasado, justo antes de comenzar a hacer la carrera de director de orquesta, ¿qué le dirías? Comprar dólares. No, mentira. No. Si viajara al pasado a mi yo de, no Cuando sé, estabas 15, iniciando esta carrera. O dirección de orquesta, porque empecé a los 22 años, creo, 21. Yo me diría que me deje de preocupar por lo que piensen los demás. A veces, al ser una carrera muy expuesta, donde estás muy expuesto al escrutinio público de gente, no solamente de gente que capaz que le gusta la música, sino de gente calificada, de músicos que capaz saben mucho más que vos. Sí. Yo creo que fue una preocupación que me quitó mucha tranquilidad y que creo que sí, en mi estado ahora, viajar en el tiempo a mi yo de 21 años, diría... Dale para adelante, que no te importe y seguí, porque esto van a seguir hablando. Sí. Métele, nomás. Yo le diría eso, que se deje de... no iba a decir otra cosa. Pero que no le dé bola, que siga porque no, eso, la carrera es muy larga, es muy tediosa, pero al final va a haber una recompensa y una satisfacción, así que apartate de los comentarios y seguí con tu carrera y con tu objetivo.
Recientemente estuviste de viaje, de gira con la Libertador a Japón. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia fantástica. Yo creo que, porque fue la primera vez que salí del continente. Sí. Y encima pasar por un viaje de casi 36 horas. Fue toda una experiencia que trajo algunas incomodidades, pero el deseo era tan grande que la verdad nada de eso importó. Sí. La gira a Japón fue una iniciativa que en realidad nació en el año 2017-18 con Ayako Tanaka, que es una soprano de Japón, que vino a cantar con nosotros junto al director Pablo Boggiano, que ahora es un director argentino que reside en Viena. Y notaron algo en la Libertador, en la Juvenil Nacional, que como este ímpetu juvenil de querer hacer música, y dijeron, esto hay que llevarlo afuera en algún momento. Y la primera opción fue Japón. Luego, por cuestiones ajenas, porque pandemia de por medio, sí, se hizo como un llamado a la acción con fondos privados de Japón. Se pudo juntar el dinero y en el año 2024, el año pasado en agosto, se pudo llevar a cabo la famosa gira a Japón. Y la verdad fue una experiencia impresionante, porque no solamente llevamos repertorio clásico del repertorio orquestal que muchos conocen, sino que también llevamos un poco de nuestra música argentina. Llevamos unos arreglos de tango del maestro Boggiano, hicimos Pedro y el Lobo de Prokofiev, Quinta de Tchaikovsky, música de llaneo que hicimos con una parte de la orquesta, porque es una obra de cámara, y la verdad fue muy, muy hermoso, la verdad, ver muchos chicos con las caras contentas cumpliendo ese sueño, porque muchos nunca se habían subido a un avión en su vida. Claro. Y la primera vez que lo hacían en un avión a la otra punta del mundo. La verdad fue algo que fue una bendición, sinceramente, porque no era algo que lo esperábamos, era algo que deseábamos mucho, y gracias a la gente que tuvo que ver con esto, a Ayako Tanaka, a Pablo Boggiano, al maestro Ben Sekri, todos se fue dando de una manera muy orgánica y se pudo concretar, y la gira se dio. ¿Y cómo describís la recepción del público japonés hacia la orquesta y la música clásica, lo que ustedes presentaron? Sobre todo lo que era más exótico para ellos, sobre todo la música argentina, claro, que en general allá en Japón les llama mucho la atención el tango. Entonces llevamos arreglos de Libertango, Miguel Ángel, los 70, llevamos también otros arreglos más, pero llevar la música argentina, yo creo que siempre el intercambio cultural es muy interesante, y yo creo que eso es lo que fue también que incentivó al público japonés a ir a ver los conciertos, a ver eso de argentino que tenemos en la música, y no necesariamente el repertorio profesional de orquesta, que todo, sino a ver lo nuestro, a ver qué podemos intercambiar con ellos. Y nuestra música siempre ha sido un excelente pasaporte y una carta al mundo para mostrar lo que somos. ¿Hubo algo de la cultura japonesa que te inspiró como director de orquesta? Como director de orquesta puede ser la organización y el tema de los horarios, la puntualidad que maneja ese país. Japón, si hay algo que me impresionó mucho, es el manejo de los horarios de los transportes, sí, incluso del itinerario de la gente. En un momento yo pensaba que era algo, no, están exagerando, pero nos parábamos en la estación de tren o de colectivo, y si decía que el colectivo pasaba a las 52, a las 51:30 estaba llegando, y a las 52 abría la puerta. Lo mismo con los subtes, y además la limpieza que había en la ciudad. De hecho, cuando comíamos algunas golosinas o alguna comida, nos costaba encontrar tachos de basura, porque la ciudad es tan limpia que ni siquiera hacen falta. Hay muy pocos cestos de basura. Y el respeto con el espacio personal del otro es algo que me impresionó mucho de la cultura japonesa, esto del derecho a la intimidad, a no haber ruidos molestos, a no chocarse con la gente. También el sentido de
por ejemplo, es un país que llovía mucho, Sí. llovió mucho cuando fuimos, e incluso había lugares donde había paraguas y uno agarraba paraguas y después lo dejaba en otro punto, y es como que si no es tuyo no te lo llevas. Claro, el Eso me respeto pareció a... Claro, sí, o sea, dejábamos a uno de los chicos, creo que perdió, no me acuerdo qué objeto, si era el celular o algo, y estaba en el mismo lugar que lo dejaron. Eso para mí fue algo que como latinoamericano es impensable acá, pero me impresionó mucho como Claro. persona, no solamente como director de orquesta, pero Sí. fue impresionante. Tenés 29 años y ya has alcanzado logros increíbles. ¿Qué se siente dirigir una orquesta a tu edad y en grandes escenarios? La verdad es un privilegio. Tener la oportunidad de, no solamente, bueno, uno va construyendo su carrera y va teniendo estas oportunidades de dirigir, Sí. sino también es un privilegio porque hay una confianza depositada en vos por los músicos que confían en tu criterio, confían en que tenés la preparación y delegan esa responsabilidad en vos para dirigirlos, para esto es lo que somos. Fíjate cómo lo trabajás, qué es lo que querés mostrar, qué es lo que querés hacer con la música, y nosotros estamos a disposición. Tener esa confianza de los músicos, yo creo que es una de las cosas, uno de los sentimientos más gratificantes que puedo decir que tengo a esta edad, y la verdad, al ser un director relativamente joven, de menos de 30 años, y haber podido construir esta carrera hasta ahora, con las oportunidades que me han dado maestros muy generosos que me han dado sus mejores saberes de manera desinteresada, sin pedir nada a cambio. Yo creo que lo único que puedo decir es estar agradecido, y con mi tarea como director es eso que me dieron a mí, seguir impartiéndolos a otros. Por eso es muy, muy importante, al menos para mí, la tarea docente, Sí. de seguir toda esta experiencia que tengo, todas estas oportunidades, que sean para también guiar a otros a que vengan con vos, y no que se queden ahí, sino que vengan Que con vos suban al escalón. y que suban conmigo. Sí. ¿Y cómo fue la dinámica de trabajar y viajar con la orquesta en una cultura muy diferente a la nuestra? Al principio fue abrumador, porque por más que todos eran jóvenes, todos eran mayores de edad, Sí. uno siente una responsabilidad por tus chicos. Es como, Claro. son mis niños en la orquesta, pero son gente grande ya. Sí. Pero en cierto momento, cuando ya veíamos de que todo lo que nosotros podíamos hacer ya estaba hecho, confiamos también en que los chicos eran responsables. La verdad, los músicos fueron muy ejemplares a la hora. La verdad, es un ejemplo de el tipo de juventud que queremos para el país. La orquesta funciona en sí como un pequeño, como una parte concentrada de cómo funciona una sociedad. Y la verdad, tanto en el trabajo en equipo, el compañerismo y el hecho de que también ellos entiendan la responsabilidad que tienen de ir, y no son ellos, están en representación del país, están en representación de los jóvenes músicos de tu país en una cultura que es totalmente diferente a la tuya. Yo creo que eso fue una de las cosas que más puedo destacar de ese viaje, la responsabilidad y cómo se tomaron ese privilegio y ese deber de representar a Argentina, y lo hicieron excelentemente. Si pudieras fusionar algún elemento cultural japonés con la música clásica, ¿qué elegirías y por qué? Y la música de anime está buena. En general tienen... yo hace mucho que no consumo tanto anime, pero sí en un momento consumí bastante. Sí. Pero la música que hay para las películas o para el anime en sí... El anime en sí, siempre yo creo que tiene como una filosofía de agarrar un momento como si fuera un grano de arena y expandirlo al máximo de lo que se puede. En la música pasa algo parecido. Yo creo que a mí me gustaría mucho fusionar eso. Si en algún momento se puede hacer, tengo la oportunidad de dirigir algo que tenga que ver con la cultura japonesa, tanto la música clásica japonesa, sí, o la música de compositores japoneses, como también la música también llamada comercial, yo creo que sería a mí me encantaría la oportunidad de poder fusionar esos dos mundos.
¿Cuáles son tus planes para el 2025? Por ahora seguir trabajando con la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, junto al maestro Ben Secri, seguir mi tarea docente en la Universidad Nacional de las Artes con la Orquesta Académica, y también seguir capacitándome. En sí hay mucho de esto, también el trabajo implica mucho estudio, entonces es como que van de la mano, o sea, trabajo pero al mismo tiempo estoy estudiando. Y ver también qué cosas, estoy tratando de buscar bien cómo quiero continuar mi carrera como director. Uno hace trabajos, hace la carrera como se debe, pero también uno tiene que buscar su propio camino y empezar a ver a qué se quiere enfocar. Estoy en plena búsqueda de eso. Muchas gracias, Eric, por tu visita. No, por favor, Te muchas deseamos gracias a vos. muchos éxitos. Gracias. Llegamos al final de Toma Asiento más allá del personaje. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like, compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos invitados que formarán parte de Toma Asiento más allá del personaje. Nos encontramos con ustedes la próxima semana. ¡Chao!